estamos a la espera de los anuncios en cuanto a refuerzos. Andrés Fernández de Colo-Colo. Ya hay uno que está confirmado, que está teniendo sus primeros días con la camiseta del cuadro popular. El caso de Matías Fernández Cordero, que viene de Independiente del Valle de Ecuador. Está por caer el segundo, ya está en Chile, ya se hizo los exámenes médicos. Hablamos de el uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, que, recordemos, viene del Independiente Medellín de Colombia. Vamos a escuchar a el presidente del Club Social y Deportivo de Colo-Colo, Edmundo Valladares, sobre esta idea, esta intención que tienen y esta solicitud, de alguna manera, que el plantel esté listo antes del inicio de la pretemporada el próximo 3 de enero. Mira, yo creo que es relativo para nosotros como club. Lo más importante es que ojalá la conformación del plantel pueda estar, ojalá completada al 100% lo más que se pueda al inicio de la pretemporada. Yo creo que eso es un buen desafío, creo que eso ayuda a que después los resultados en el año puedan acompañarnos. Creo que siempre es bueno partir con equipo completo desde el inicio, y yo creo que ese tiene que ser el parámetro, avanzar lo más posible de cara al inicio de la pretemporada en el recinto del CIFUP. Más allá de que pueda parecer lento o no, es una etapa difícil. Colo-Colo tampoco tiene grandes recursos a través de blanco y negro como para salir a pelear grandes fichajes quizás de mayor renombre como en otros años, pero sí creo que lo importante es que se pueda conformar un plantel en torno a lo que ha solicitado el cuerpo técnico. Buscaste, a partir del interés de PAME, un poco más de información acerca de un refuerzo que, como decía en los títulos Claudio Borghi, llama la atención a su juventud, que ha estado en muchos lados, entre el arranque de jugar en Uruguay, Italia, Croacia, Canadá, otra vuelta por Italia y hasta la última pasada temporada jugando 12 partidos en el fútbol colombiano. Claro, no he seguido la carrera de Joaquín Sosa, no sé si alguien la ha seguido en realidad. Uruguayo, zurdo, central por izquierda, pero claro, 8 clubes en 5 años, por supuesto que habla de que en ningún lugar donde estuvo se consolidó. O sea, eso sí, porque la data indica eso. Estuve sí viendo todos los highlights en YouTube, donde aparece, por supuesto, que son las mejores jugadas y uno va teniendo alguna apreciación de cómo puede ser el jugador. Y la verdad, me pareció torpe. Ese es el concepto. Sí, no me parece que sea un jugador para Colo-Colo. De verdad, al verlo jugar, lo veo muy similar a Sebastián Vegas. Primero, es zurdo. Pero ser zurdo es un valor muchas veces. No, es un valor, pero él, en vez de aprovechar ese valor, no le suma. No es rápido. ¿Tú quieres decir un central algo tosco? Algo tosco, algo torpe para rústico. jugar. Es rústico. Mira, no es rápido para jugar. Y en el control del balón, especialmente en esa zona, tú tienes que controlar en corto. Es decir, no se te puede arrancar la pelota del tobillo, ¿cierto? Del pie. No se te puede arrancar porque se te arranca 20 centímetros y ya la perdiste. Y es gol en contra. Se le arranca el balón en el control, lo vi. No es claro en la salida. Cada vez que sale con la pelota, siempre cede con su pierna izquierda hacia la derecha, hacia el lateral derecho. No le vi pases correctos hacia adelante. Muy predecible, dices tú. Predecible, no tiene solución al momento de salir desde atrás, sí, con el balón. No le vi pases largos. Pero algo bueno tendrá, porque Morón tampoco se va a ganar un problema contratando a un jugador que no tenga nada, digamos. Imagínate, yo vi los highlights. Bueno. Es decir, lo mejor de lo mejor, el filete, y no lo encontré. Lo siento, no. Está siendo muy drástica, me parece, ¿eh? Pucha, es que... No, yo celebro el ojo clínico y creo que es nuestra pega, ¿no? Pero cuando uno hace una valoración y encuentra todo malo, bueno, me parece que hay un equilibrio siempre, ¿no? Porque de lo contrario sería un papelón de la oficina técnica de Colo-Colo y de Morón, digamos. O sea, esperemos por el bien de Colo-Colo que en realidad venga y rinda y ande bien, pero... Convengamos que el estándar también para rendir adecuadamente en el fútbol chileno no es tan alto. No se requiere ser un superclase. Pero yo hablo de otra cosa. Aquino, tremendo jugador en Argentina. Ya bueno, se pasmó. Pero a partir de lo que marca PAME, uno siempre piensa o considera, y lo han dicho acá también en la mesa, Rodrigo, que el futbolista de Colo-Colo, me parece, el central de Colo-Colo siempre es un jugador que juega con mucho espacio. El defensa de Colo-Colo siempre tiene una con la espalda muy amplia. Sí, muy ese liberada. Es un detalle. No. Y a partir de lo que ha ocurrido en Colo-Colo, él no va a venir... A diferencia de los delanteros que juegan con poco espacio. Exactamente. Sí, pues son características que tú tienes que atender, porque muchas veces Colo-Colo se ensartó trayendo, no sé, a un muy buen jugador de un equipo denominado chico, sí, o que juega a otra cosa y que destacó, y que después en Colo-Colo no rindió, porque en Colo-Colo se juega
Fuera del área. No, claro, y se juega con espacio reducido y tú tienes que ser bueno en 1 contra 1, en la toma de decisiones rápido y establecer sociedad, y no tiene espacio porque a Colo-Colo normalmente los equipos no les salen a jugar el partido en el Monumental, por ejemplo. Claro. Entonces es una consideración que yo creo que a esta altura está. ¿Y qué le pasó a Vegas? Le pasó eso. Como era lento, el retroceso era malo, ¿y qué hacía? Tenía que agarrarle la camiseta a Popín Castro. ¿Por qué lo expulsaban tantas veces? Porque en realidad se le arrancaba. Siendo muy drástica, me parece. Ahora veremos también cómo van cambiando las historias de los futbolistas. Porque vamos a seguir el año de Vegas en León. Vamos a ver cómo van creciendo. O sea, a lo mejor ya no tenía Sebastián Vegas el hecho de ser competitivo y jugar con la camiseta del Cacique. Ahora, uno se queda en que en Montreal, en Canadá, Sosa jugó harto. Pero después cuando uno ve la Reggiana en Italia, el Santa Fe de Colombia y ahora esta última estación, ahí Andrés Fernández, ahí las últimas 2 estaciones futbolísticas jugó muy poco. Sí, jugó 8 partidos en Italia, 12 en el conjunto colombiano y de esos 12 partidos jugó 7 de titular y 5 entró como suplente. Nos decían algunos colegas colombianos durante la semana pasada. También que puede aportar como lateral izquierdo, que era otra de las funciones que podía cumplir. Escuchemos la segunda reflexión de Edmundo Valladares sobre esta intención también de este proyecto que busca que más jugadores de la cantera se sumen al plantel de honor del cuadro popular. Debemos posibilitar que cada vez más jugadores formados en casa, algunos que vienen de abajo, otros que a lo mejor van a regresar de los préstamos, puedan ayudarnos a conformar un plantel que tenga mucha más identidad y un plantel que además va a tener que pelear en el medio local. Así que creemos que podemos tener la capacidad para poder lograr un buen resultado también y tenemos confianza en que así va a ocurrir. Pame, pero ¿sabes qué? Yo aquí en esta, y lo va a comentar también Rodrigo Hernández, a veces siento que uno tiene que tener todos los antecedentes y uno empieza en esto del 50 y 50. ¿Cuál es la responsabilidad de un entrenador a partir de la proyección de un futbolista al primer equipo de Colo-Colo? ¿Y cuál es la responsabilidad también del muchacho? Porque uno ve que todos los campeonatos, porque acá uno se entera casi de las finales, porque el fútbol joven lamentablemente no se transmite, salvo el esfuerzo que tienen cada uno de los clubes, reitero eso. Entonces, Colo-Colo siempre está peleando, Colo-Colo siempre está jugando finales, están saliendo muchos futbolistas a préstamo para seguramente alcanzar ese nivel que exige la primera división, pero hay muchos que después desaparecen, o sea, la aparición de también... los jóvenes, dices tú. Claro, no, porque lo que habla Valladares es lo que significa la cantera de Colo-Colo. Colo-Colo lleva un par de años donde ha tenido que salir al mercado a buscar, internacional y local, tiene que salir a buscar laterales. Colo-Colo no está sacando laterales. No tiene. Y al mismo tiempo aparecen muchachos como Clervaux y resulta que después hay solamente problemas con el muchacho y termina en un préstamo con Puerto Montt. O Daniel Gutiérrez, que pintaba desde las inferiores para ser un gran central. A mí me encantaba Daniel Gutiérrez, el ariqueño, pero se diluyen. Pierden presencia y no les pasa la camiseta, la devuelven y han tenido posibilidades. Ahora, yo creo que uno de los responsables para este año tiene que ser Alan Saldivia, porque dicen en Colo-Colo... Cuando dice responsable, quiere decir que ejerza un liderazgo especial. Liderazgo, absolutamente, porque él lo tuvo el año pasado con Peluca Falcón. Yo diría que el antepasado. El antepasado. No, cuando jugaron la Libertadores. Bueno. El pasado. Estamos a 2025, el pasado. Pero ahí él se puso la camiseta de jefe. El primer semestre. Claro. Y jugó a la par con Peluca Falcón y eran sólidos. Pero después él... Pero en un momento el análisis apuntaba a que Peluca Falcón jugaba bien porque tenía a Saldivia al fondo. Eso es, pues. Ya, pues. Pero es que él tiene un nivel... O sea, eso es parte del complemento también. No, por cierto. Es que Saldivia tiene un nivel realmente alto. Lo que pasa es que ahora está bajísimo. Tenía, claro. Pero él... Tuvo lo que mencionaste. Claro, tenía. Pero si tú dices, Saldivia, ¿cuánto rinde? Tú sabes cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Y pesa mucho Saldivia. Si Colo-Colo logra recuperar ese nivel de Saldivia, probablemente el que venga al lado, o Sosa, o los jóvenes que vienen... Pero es que le tienes que poner un coequipo con el que se entienda y haga sociedad, porque, porque nosotros pensamos que Vegas, con presencia en la selección chilena, jugando partidos a estadio lleno, partidos importantes en el fútbol mexicano, era un buen relevo, un buen complemento. Un relevo, digo, de Falcón, ¿no? Y esa sociedad no caminó. Ahora, el hecho es que también siempre se entregaron las señales de un Saldivia que quería partir de Colo-Colo. Quería partir. Y ahora está a la venta, pero ya no tiene la misma espalda del año pasado.
Ahora, si No, antes perdió al el día crédito, se todo el vendía crédito. a 3 O millones, sea, el video con los hoy día highlights. se vende a ¿cuánto? El video con los highlights es de hace un año. Sí, Claro. no es de Y 2025. hoy día la información en el mundo del fútbol vuela. Entonces, Exacto. todas las oficinas técnicas de los clubes eventualmente interesados en Saldivia, ¿Qué van a decir? ya no, uno, no te van a pagar lo mismo, y dos, saben que viene precedido de un muy mal segundo semestre. No, si repetía el año no está jugando en Colo-Colo, ya la oferta claro. habría venido Andrés Fernández. Exactamente, y bueno, ¿qué viene para Colo-Colo? El sábado, el 3 de enero, el plantel está citado para iniciar mediciones físicas, para luego dar paso a los trabajos físicos y los entrenamientos que van a comenzar el 5 de enero, pero no en el Monumental, sino que en el complejo del CIFUP en Pirque. Va a estar seguramente Brian Cortés, que es parte todavía del plantel, y luego van a viajar a Uruguay para jugar 3 partidos amistosos. El 15 frente a Olimpia, el 18 a Alianza y el 21 frente a Peñarol, pero todavía hay que confirmar el fixture por parte de la organización. Si lo que necesitas es una retroexcavadora, excavadora o bien motoniveladora, aprovecha y paga en cuotas imbatibles en Finincat. Finincat, tu mejor equipo con su tecnología. Oiga. Chupete compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en tremac.cl o bien a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país, porque entre un remolque y un remolque... ¡Hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac! Otra vez le preguntamos, ¿carácter? 40 años no son nada. 40 años no Nada. son nada. Se cumplieron ayer, eso sí, Servir la mirada. 40 años del debut en Primera División de Iván Zamorano con la camiseta de Cobresal. 40 años del debut de Iván Zamorano. Torneo Nacional 1985, en un partido que terminó 2-2 frente a Unión La Calera, jugado en la quinta región y que terminó empatado a 2 goles. El técnico de los albinaranjas, Manuel Rodríguez Araneda. Y su recordado paso por El Salvador. Un zamorano huesudo, ¿cierto? Con su corte de pelo y su chocopandera. Extraordinario jugador. Ahí estamos, Pame, lo que recién hablábamos del futbolista joven. Cómo fue quemando las etapas Zamorano, que finalmente cuando uno hace el recorrido, con la fecha que cita Andrés, uno hace el recorrido de Zamorano, siempre fue en alza. Siempre para arriba. Zamorano no descendió en su rendimiento, al contrario, siempre estuvo para ir a más. Y cuando Valdano le dice, no, tú vas a ser el quinto, te quiero sacar del equipo, dijo, no, tú no me vas a sacar y te lo voy a ganar. Fue campeón, fue Pichichi del Real Madrid con un gol al último minuto ante La Coruña. 62 partidos con la camiseta de Cobresal, 37 goles, 17 asistencias. Bueno, por eso fue importante también, Zamorano hace un par de semanas estuvo en Pinto Durán, en una charla con futbolistas jóvenes, seguramente invitado por el Nico Córdoba y por el staff. Eso es muy bueno también. Que es bueno eso. O sea, bueno, yo no sé si en realidad los jóvenes conozcan realmente la magnitud de Iván Zamorano. Yo creo que se ha ido perdiendo por alguna razón que desconozco, que me parece que tiene mayor presencia en medios y todo, que otros jugadores que fueron menos importantes que Zamorano. Zamorano para mí es uno de los mejores delanteros que he visto en la historia del fútbol, realmente. Jugó con Ronaldo, Me pareció con Zanetti, torpe. con el Toro Vieri. con los mejores. Bueno, y siempre estuvo para dar la pelea, Rodrigo. Si eso es lo que estamos hablando finalmente cuando hacemos la comparación de lo que ocurre hoy con el fútbol joven en nuestro país. Es que lamentablemente no extraña porque yo creo que falta todavía una mayor guía, un mayor acompañamiento. Yo sé que los profes, los entrenadores de las divisiones inferiores lo intentan, ¿no? Y también en algunos casos ciertos representantes. Yo no demonizo a los representantes en esa faceta, creo que los representantes cumplen también una labor importante ahí y hay algunos que trabajan bastante bien, son preocupados, son consejeros, están encima. Acá no hay que demonizar a los representantes siempre y en toda faceta porque hay una parte del trabajo que está bastante bien hecha y ellos son parte de una estructura y uno normalmente cuando tiene dudas o tiene reparos al trabajo de los representantes es cuando se entera de malas prácticas, por ejemplo, de presiones indebidas, cuando se habla del tema de que están en la propiedad de los clubes y en la propiedad de más de un club. Porque el otro día en una charla con un ex seleccionado chileno que está en ese mundo me decía, mira, yo creo que si un representante es propietario de un club, no está mal. Y me daba su argumento. Y yo podía encontrarle en parte razón. Ese ex gran jugador con el que sostuve esa charla me decía que el problema es cuando tú ya eres propietario de más de un club y está la multipropiedad. Y ahí, bueno, ahí no hay discusión, digamos. Pero es un tema más largo y que lo podemos hablar en otro momento.
Pero lo que te quiero decir es que hay un temazo. O sea, en el fondo, la formación de los jugadores y cómo los jugadores jóvenes sucumben a estímulos que están hoy día muy a la mano, no solo en el mundo del fútbol, sino de la sociedad chilena y los jóvenes, sobre todo en los sectores más populares, es un distractor muy grande. Entonces ahí, ¿quién le pone el cascabel al gato o qué club finalmente invierte en tener una oficina de acompañamiento para esos jugadores? Es que es difícil. Yo creo que eso es muy difícil, Es súper difícil. pero lo que se hace hoy día se está viendo que es insuficiente. Es insuficiente, incluso los clubes grandes. Y Los clubes exacto, grandes exacto. están teniendo problemas con Claro, los pero a lo jóvenes mejor ahí hay una porque clave. le están arrancando O es que no están entendiendo. a nivel social. Pero es que además no están entendiendo o se están conformando con poco también, porque hemos conocido historias en el propio Colo-Colo, historias que en su minuto nos traía Ávila Soto o Tomate nos contaba de que jugadores incluso ya ascendidos al primer equipo. Algo pasa ahí. Oye, sonaba la campana, era como en el colegio y rajaban. Antes, en nuestra época, en los 90, cuando éramos reporteros, los cabros jóvenes se quedaban practicando tiros libres. O sea, había un colmillo mayor, había un gusto por el fútbol, una sensibilidad, un arraigo, una identificación por estar en el club mucho mayor que hoy día. Partamos de la base que, por ejemplo, cuando reporteábamos Católica, Claro. futbolistas que ascendían al primer equipo, le hacen ese tiempo a Álvarez, Mirosevic, Iván Álvarez, Exacto. no se vestían con los que estaban en Bueno, el primer además, Otro había una camarín. cuestión. equipo. Solo entrenaban, tenían otro Sí. camarín. Exacto, había una cuestión jerárquica ahí. Se tenían que ganar el hecho de estar con los más grandes. Claro. Había un respeto, había una mirada hacia Pero muchos de esos quiénes cabros eran, también. a quién eran las figuras que estaban en el camarín. No, por O sea, cierto. Tú respetabas a ese jugador porque querías ser como él, además. Claro. Pero ese jugador joven, en una época en que la sociedad chilena era distinta, había mucho menos estímulo, en el fondo respiraba fútbol y tenía un colmillo más grande y vivía en función de algo que iba a ser finalmente su profesión. O sea, hoy día muchos Y jóvenes... su tabla de salvación Claro, en la vida. muchos jóvenes hoy día, no generalizo, pero sí muchos, que suben al primer equipo, ¿qué hacen? Oye, con el primer sueldo, la platita, pucha, vamos acá, que la moda, qué sé yo, y alumbrando, y que las redes sociales, y el auto. Oye, Nico Ahí se hacen Mazú, daño también, en las redes se hacen daño. bueno, sí, pues Nico Mazú contaba la otra vez que él siempre le sacaba una alita, porque fachero el Nico le gustaba la percha, y qué sé yo. Sí. En cada torneo le sacaba una alita al premio en dinero para vestirse bien. Pero se lo ganaba en la cancha con sangre, sudor y lágrimas, ¿cachai o no? En el mundo del fútbol muchas veces ese jugador que fue subido al primer equipo ni siquiera es convocado, claro, y tiene un sueldo y va y ¿qué hace? Un Se gran distrae. Ahora- No, pues viejo, entrena el doble, Exacto. cuídate. Y ahora hay otra cosa que se marca también y que hemos visto en los últimos años, que nunca es bueno generalizar, pero yo recuerdo que al futbolista chileno antes le dolía perder un sudamericano. Mucho. Le dolía perder en el sudamericano, porque el sudamericano significaba que una muy buena actuación en un sudamericano te permitía ser conocido por el público futbolero, pero además llegar al primer equipo. Porque era un honor llegar al primer equipo. En el fondo, lo que impera hoy día es más que nada el dinero. El dinero, el prestigio, fama, redes sociales. Y en la época que vivíamos nosotros, aunque suene antiguo, en realidad eran todos logros futbolísticos. Era ser el mejor, era ser el más goleador, con el que tener el arco menos batido. O si no, se burlaban de ti. Y esos valores hoy día ya se perdieron, se perdió todo. Es complicado poder apreciar el fútbol como era antes del de hoy. Estaba mirando los goles, estaba mirando en realidad el partido de Iván Zamorano por el Real Madrid contra el Barcelona, ¿recuerdan? Cuando Zamorano hace un hat-trick. Sí, claro. Oye, pero qué calidad tenía Zamorano. De verdad, yo de verdad les recomiendo a quienes conocen poco de Zamorano, Sí. vean ese partido. No, y la 3 goles, Sí. asistencias, se perdió por lo menos 4 goles. No, y la pegándole sociedad con desde Ronaldo en lejos. el Inter también fue espectacular. Eso es un goleador de verdad. Qué manera de dialogar ahí en la cancha. Estimados, saben que todo el fútbol se puede apostar en Polla Experto. Está todo el fútbol brasileirao, Liga Argentina, Champions, hasta el Campeonato Nacional y todos los torneos importantes del mundo. Apuesta a partidos únicos, juega en vivo, elige el marcador exacto y muchas opciones más. Juega en cualquier agencia de Polla del país o bien en experto.cl. Recuerda, Polla Experto, la única casa legal